El desarrollo de la Raptor T1 Plus pues ha sido largo y complejo, y ahora lo vamos a ver en detalle. Empezó en el Dakar 2025, en el que corrían 4 Raptors T1 Plus. Entre ellos consiguieron bastantes buenos resultados. 2 victorias de etapa, una tercera posición, una quinta posición, pero para vosotros lamentablemente no fue tan bueno ese año porque bueno, tuvisteis un accidente y tuvisteis que abandonar. Pero pudisteis probar el coche y además también nos dejasteis imágenes muy icónicas, como esa que estás tú, Carlos, tapando el sol con la mano y conduciendo con la otra a toda máquina por las dunas. Una imagen que todos conocemos y que ha dado la vuelta al mundo. Entonces, quitando ese mal resultado del final, ese lamentable accidente, ¿con qué experiencia, qué sensaciones os quedáis del coche y también ese debut con el equipo? Bueno, buenos días a todos. Un año más, muchas gracias por acudir todos, o casi todos, porque me da la sensación que hay que poner alguna falta por ahí, pero seguro que está bien justificada en este casi clásico ya de tantos años, justo antes de salir hacia el Dakar, y que aprovecho además para felicitarnos las Navidades, ¿no? El año pasado íbamos con ilusión, con ganas, como vamos todos los años, como vamos este año, pero duró muy poco porque tuvimos un vuelco que no fue muy deprisa. De hecho, no recuerdo bien, pero la telemetría, Lucas, ¿cuánto? No sé si era 30 por hora o algo así, y de hecho pudimos seguir. Lo que pasa es que, bueno, pues se dobló un poquito una barra, tuvimos que abandonar. Por cierto, lo de la mano era por el viento, no por el sol, porque se me volaba el casco, porque ahí en esa zona era una zona muy plana, íbamos al límite de la velocidad. No, pero volviendo al año pasado, duró poco, no pudimos aprender mucho, pero sí que el equipo se pudo, y lo que sí hemos hecho este año han sido más carreras de preparación, hemos hecho buenos kilómetros de test, y sobre todo tenemos un año más de experiencia con el coche, que debería de verse. También es cierto, y hemos visto como a lo largo del año la competencia es muy dura, ¿no? Hay los Dacia, los Toyota que han hecho también evolución, pues van rápido, y hay muchos pilotos que van a poder optar a la victoria. Carlos, nos contabas un poco todos esos kilómetros, ¿no?, que hay que hacer, la parte fundamental ahora, preparar el Dakar 2026. Vamos a tratar de hacer un recorrido por las pruebas que habéis competido esta temporada. Si empezamos en Sudáfrica, un campeonato con un recorrido muy revirado, un campeonato con un vehículo, o sea, con un trazado que igual no es el trazado ideal, ¿no?, para un vehículo de estas características. Aún así conseguisteis un quinto puesto y conseguís, bueno, pues más kilómetros de test. ¿Qué sensaciones tuvisteis ya en ese rally que ya pudisteis completar? Para nosotros es importante, porque el Dakar fue tan corto que todo kilómetro que puedas hacer, aunque sean en unas condiciones que poco tienen que ver con el Dakar. Cuando digo poco, no solo es poco por el tipo de terreno, sino porque al final, cuando vas a unos tramos tipo Sudáfrica, el setup del coche varía bastante con respecto a lo que vas a llevar en el Dakar. Entonces, en ese aspecto no sacas muchas conclusiones. Donde sí sacas conclusiones es que le vas poniendo kilómetros al coche, van apareciendo problemas, y luego una cosa muy importante, que es que piloto y copiloto hacemos kilómetros juntos, hacemos kilómetros de rodaje. Este año hemos hecho más que ningún año, porque también participamos luego en el rally de Portugal y en el rally de Marruecos, ¿no? Entonces creo que este año sí hemos rodado más, y eso viene muy bien de cara a la relación, que parece, pero bueno, como a estas alturas, pues sí, ese rodaje, esos kilómetros, se nota mucho cuando los haces o cuando no los haces. Lucas, veíamos antes que lleváis 14 ediciones del Dakar juntos. Como dice Carlos, esa química tan necesaria, ¿no?, entre piloto y copiloto.
Hay momentos en los que el poder hacer más test es realmente diferencial para vosotros, para seguir consiguiendo esa sincronía entre los dos. Sí, al final cada kilómetro suma y cada kilómetro que hacemos pues siempre buscas esa pequeña cosa que puedes cambiar para mejorar y afinar la compenetración, ¿no? Y es fundamental. Cada kilómetro que hagas, ya sea de test o de carrera, ayuda, ¿no? Y todo, al final es como el que habla un idioma. Si no lo practicas, lo sabes, lo entiendes, pero el acento no lo tienes aún afinado. Pues esto es un poco lo mismo. Y hay que practicarlo en carrera. En casa. No vale practicarlo en otro escenario. Si pasamos de rally... Ahora llegamos al Rally de Portugal, más horas para practicar. Este rally fue muy importante porque fue la primera vez que se probó el Raptor T1 Plus versión Evo, que luego diremos cuáles son esas mejoras que lleva la versión Evo. Empezasteis muy bien, las tres primeras etapas estabais entre los tres primeros. Llegamos a la cuarta etapa y tenéis un accidente, un choque contra una roca y os veis obligados a retiraros. Pero quitando ese final, sí que tuvisteis horas para probar el nuevo Evo. Entonces, ¿cómo fue esa prueba y realmente notasteis esas características nuevas del Evo? Vale, Portugal tiene unas características, como os podéis imaginar, muy parecidas un poco a lo que puede ser Sudáfrica, puede ser la Baja España. Es decir, son más tramos de rally que lo que realmente es el Dakar. Pero una vez más, al ser prueba del Campeonato del Mundo de Rally Ride, pues decides ir. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque al final acabas metiendo kilómetros al coche, poniendo kilómetros, en este caso a Lucas y a mí, y aprendiendo y sacando conclusiones. No tanto de setup, pero sí de fiabilidad, sí de hacer kilómetros juntos. Una pena, la verdad es que creo que subí en mis redes sociales un poco esa piedra escondida que había ahí, eran tramos muy estrechos. Hay que tener en cuenta que estos coches son muy anchos y que realmente nos meten por sitios muy estrechos, tanto que a veces pues casi el coche es que no cabe, ¿no? Entonces no es excusa, pero bueno, no vimos esa piedra escondida que estaba dentro de un matorral y ahí se acabó el rally. Bueno, decepción, seguimos aprendiendo, fuimos luego, ahora lo dirás, a Portugal, a Marruecos, y la verdad que en Marruecos pues tampoco fue bien, porque tuvimos un problema mecánico el segundo o el tercer día. Pero bueno, no estamos desanimados para nada, porque también nos ha pasado en otras ocasiones, pues en concreto ya en Marruecos sí que sea un desastre. En concreto, el año que ganamos con el Audi, pues recuerdo el rally de Marruecos como un auténtico desastre. El del Mini, pues más o menos igual. Con el Peugeot igual. Quiero decir que es bueno ir a Marruecos, es bueno correr allí porque saben cosas y tienes todavía cierta capacidad de maniobra para mejorar y no nos influye para nada. Vamos con confianza, vamos ilusionados y con mucha motivación para intentar hacer un buen rally, independientemente de esos rally de preparación y en concreto de Marruecos. Marruecos ya es una superficie mucho más similar a la superficie de Arabia. Con todo esto habéis completado ya 10.000 kilómetros de tests, que son muchos kilómetros, y bueno, todo eso para poner realmente el coche a punto y para que el coche encare de la mejor manera el Dakar. ¿Cómo veis el coche una vez que habéis completado toda esta etapa? Bien, nos sorprendió un problema mecánico que realmente fue la primera vez que salió. Yo creo que fue una buena llamada de atención para el equipo. El equipo tuvo que reaccionar sobre la marcha y abrir todos los motores antes del Dakar, gracias a ir a Marruecos, gracias al problema que tuvimos nosotros. Con lo cual, pues viene muy bien ir a Marruecos, porque probablemente si no hubiésemos ido a Marruecos el segundo o tercer día del Dakar, pues estaríamos en casa con el problema que tuvimos, ¿no? Yo creo que el equipo lo identificó
y esperemos que esté solucionado. Pero para eso se corren las carreras, para eso se hacen test y para eso se prueban cosas, ¿no? Ahora bien, luego viene el Dakar y como todos sabéis es una carrera súper larga. Este año además hay tramos muy largos. Yo he visto, comparado con otras veces, Lucas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Hay muchos días de 400, 420, 430, incluso 470 kilómetros de cronometrado, no hablo de ya con enlaces. Y claro, cuanto más tiempo estás en un tramo cronometrado, 4 o 5 horas, más cosas pueden pasar, más que habilidad necesitas. Hay 2 días maratón, 2 días que no vamos a tener, una la primera semana, otra la segunda semana, donde aparte de no tener asistencia coincide también que no va a haber motos delante en esos 2 días. Y bueno, yo veo un rally muy equilibrado, 2 semanas, igual que el año pasado. ¿Os acordáis que al final había el empty quarter? Todo el mundo hablaba del empty quarter, que iba a ser determinante. Luego no pasó nada en el empty quarter. El rally, me parece que entre el primero y el segundo hubo 20 minutos o 23 minutos, que es bastante poco. Luego, el año pasado, tanto hablar del empty quarter, tampoco pasó mucho, ¿no? Y me preocupa más casi este año. Hemos cambiado neumáticos, teóricamente deberían de ser reforzados, pero han reforzado por un sitio, no han reforzado por otro, y vamos con cierta preocupación con el tema piedras. Esas etapas largas pues son también etapas complicadas. En fin, veo un rally donde yo creo que esas etapas largas van a ser complicadas. Vale, pues vamos a volver luego a hablar un poquito más en detalle de todas estas cositas, porque me has dejado con muchas preguntas que hacerte. Pero antes de nada vamos a separarnos un momento de la competición para ver 2 eventos que han pasado este año y que yo creo que casi todos los hemos visto y nos han sacado una sonrisa. El primero, vamos a hablar de Mad Ring, ese circuito que se ha hecho en Valdebebas, donde se va a correr Fórmula 1 el año que viene, y donde pudiste estar, Carlos, pero es que llevaste de copiloto a algunas personalidades especiales, como por ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, entre otras. Entonces vamos a ver el vídeo y vamos a hablar de esa experiencia. Estamos organizando un poquito de lío. Y luego aquí arriba ya es donde entramos al campo. Aprieta, ¿vale? Igual que lo que estamos haciendo más. Esa sección será bastante divertida, que los coches de día no nada en el túnel y demás. Muy bonito. Tu experiencia y qué te pareció el trazado. He tenido el honor de dar la primera vuelta al circuito, o casi, ¿no? Era difícil de intuir un poco por dónde, pero bueno, más o menos fuimos por donde tocaba, ¿no? Y pues muy contento, la verdad, de aprovechar esa oportunidad. El hecho de que venga la Fórmula 1 a Madrid es un orgullo para todos los madrileños, todos los españoles y todos los que nos gusta el mundo del motor. Y bueno, yo espero y deseo que sea un éxito, ¿no? para todos, para el automovilismo, para Madrid, para la ciudad, para España. Y ojalá que les guste mucho a los pilotos. ¿Qué significa también para ti, que eres de aquí, tener un circuito como este en tu ciudad, que se va a correr un campeonato? Bueno, piensa que yo creo que, no sé si tendría, no he hecho el cálculo, pero
debería ir casi con pantalón, no sé, 14 años, 15 años, fui al último Gran Premio que hubo en el Jarama, el último Gran Premio que se celebró en Madrid, y tuve la ocasión de verlo. Y aquello, pues, lo recuerdo como si fuese hoy, ¿no? Lo que puede suponer también para muchos niños, como supuso para mí el ascender a ver en vivo un Gran Premio, pues fue lo que sin duda luego ha ayudado a tener esa afición, esas ganas de correr en coche, ¿no? Creo que es muy bonito que Madrid tenga, además, y siempre es una ciudad que acoge los grandes acontecimientos de una manera muy especial, con los brazos abiertos, y es un hito para Madrid que vuelva a un Gran Premio. Pudimos ver a tu hijo en un evento en el que organizó Madrid, no sé si lo visteis, yo creo que fue en julio, en el que vinieron algunos coches y pudimos ver a tu hijo Carlos acelerando por la recta. Nos dimos cuenta todos del enorme interés que hay ahí fuera y de las pasiones que levanta, ¿no? La Fórmula 1, tu hijo particular, pero hay un interés tremendo, ¿no? Por la Fórmula 1 también. Sí, está claro que la Fórmula 1 está viviendo un momento muy bueno. La llegada de Liberty Media, toda la potenciación de las redes sociales, de la parte un poco del efecto Netflix que llaman, pues ha logrado cautivar a un público que quizá estaba un poco alejado de la Fórmula 1, ese público joven, femenino también, que antes no tenía mucho interés por este deporte, o por el deporte de la Fórmula 1. Y las cifras son espectaculares, los grandes premios pues, están siempre a rebosar y generan mucha exposición, generan mucho interés. Y ojalá que Madrid pues, se convierta en un gran premio especial para mucha gente. Pues esperemos. Pues hemos visto este vídeo, el siguiente vídeo hablando de tu hijo. Hace tiempo tú te fuiste al terreno de tu hijo, piloto de Fórmula 1. Esta vez él ha venido al tuyo y se ha subido en tu coche. Sí. Habéis hecho una experiencia de piloto-copiloto. Y primero de todo vamos a ver el vídeo porque es muy emocionante y ahora te pregunto. Estás loco, tío. No, but the tire was, I promise, the tire was not. I know a little bit about tires. I'm myself. Hola. Hello. O sea, me das una vuelta de test y luego una para lo que quieres llevarlo ahí. Ya. Es lo que quieres. Con mi padre solo. Pero sé que un padre a un hijo le cuida. Pero con nadie más. I'm myself. That's all I have to say. Hola, hola. ¿Me oyes? Carlos, hola. Sí. Carlos, el coche, lo verás ahora en cambio secuencial, freno de mano, para cambiar no hay que desacelerar ni nada, tiene el ignition start y no hay que trabar, ni up shift ni down. Para. Papá, y ahora cuidado. ¡Ay! Papá, Estás loco, tío. ¿dónde se agarra Lucas aquí? Fuerza con los pies. No voy a durar mucho el copiloto. ¡Uy! Papá, no, uy. Cuidado. Qué cansado estoy ya. Acojonante, papá. Y luego cuando acabas el día te duele todo. Me duele todo, tío. Cambio fin, Carlos.
It's a different sport. It's a completely different discipline like this. Very physical also. Very more physical than I thought. Like every 3 seconds I'm like, Dad, careful. Oh my, careful. Oh my. It's not, you see the stuff. We were sliding and I could see a massive stone coming towards me and we just missed it by this much and I said, did you see that? Yeah. It's the co-driver that impresses me. The co-driving is tough. I think the co-driving, it's unbelievable the faith they have and how they can concentrate. It's a job and a talent. They are well paid. Oh no. No, but for me it's not well paid enough. I'm glad it's my turn now. Left, first or right? Bien apretado. Mete el culo bien para adentro. Para arrancar el botón verde, dale ya. Ok. Gracias, poco a poco. Cuidado. ¡Wow, qué bien va el coche, man! Va muy bien. Gas. Voy a fondo. Y ahora voy a ir por la derecha ya. Del final. Cuidado, que... ¿Qué te ha parecido? Es la leche. Ahora, es muy divertido, He doesn't want to stop. No. So much better driving than co-driving. Agree? I didn't realize how the difference because for me in the F1 car, we don't go full throttle until 4, and what he was struggling is the modulation, especially the first part. So when you go to a low speed and Hard tire. and it's like 3 you need to degrees. touch it. Hard tire 3 degrees. No, but the tire was, I promise, the tire was not. I know a little bit about tires. The car is amazing. It's one of the best race cars I've ever driven. How it takes the bumps and The faster you take a bump, the better. So he was like flat out, and I was like downshift. he got the feeling of one, if not the best off-road car. It's completely different to a Formula One. It's completely the opposite. I was unbelievable. One of the best days of my life. ¿Qué tal? Acojonante. Divertido, Es que el coche va muy bien, papá. Bueno, un vídeo largo, pero es que da gusto verlo, la verdad. A ti desde el lado sentimental, ¿cómo fue la experiencia de estar ahí con tu hijo compartiendo eso? Muy bonito, la verdad que quiero agradecer a Ford, igual que agradecí a Ferrari en su día, cuando el año pasado pude probar un coche actual de Fórmula 1, nada más y nada menos que en Maranello. Quería de alguna manera devolverle a Carlos esa gran oportunidad conduciendo en un sitio como es este, que es un sitio de verdad, un sitio donde puedes apreciar lo que un coche de estas características puede dar de sí, y al final lo conseguimos, y gracias a Ford pues, y a Williams que le dejaron, probó el coche. Yo creo que la cara de Carlos cuando está llegando al test, a la cara cuando acaba el test, es otra diferente. Él no se esperaba lo que iba a probar. Yo creo que le sorprendió mucho. Él en un principio, ahí parece incluso que está como medio enfadado conmigo porque se piensa, porque se piensa que le estoy como queriendo impresionar o dar una exhibición, y poco a poco se va dando cuenta de que es así. Y entonces cuando empieza a disfrutar más, y luego claro, cuando conduce y ve cómo va el coche, cuando empieza a disfrutar mucho más, y yo creo que fue una experiencia muy bonita tanto para él como para mí, porque a él le da un poco también la opción de ver esta especialidad tan diferente, que yo creo que es a veces muy difícil de imaginar en qué consiste, cómo se va durante tantas horas y tantos kilómetros como es un Dakar, en un terreno además que desconoces. Aquí un poco diferente porque conocía, imaginaros, después de estar haciendo un par de días de test, claro, pues se va a un ritmo rasantes y eso, que normalmente en el Dakar pues no puedes entrarlos a fondo, pues aquí me lo
lo conocía perfectamente y claro, entrar en un coche de estos, en rasantes a fondo, comiéndote todo, pues impresiona. Y fue un día bonito, pero que yo creo que mereció la pena. Qué difícil es el copilotaje, ¿no? Lo comentabais en el vídeo. Lucas, tú estás acostumbrado, pero eso que decían ellos dos en el vídeo, ¿no? Esa fe ciega y sobre todo mantener la atención en tener tus notas y que no te importe, ¿no? Todo ese bamboleo que tienes en el coche, eso pone muy bien en valor, ¿no? La dificultad para pilotos experimentados, ¿no? del copiloto. Como tú estás perfectamente acostumbrado, pero este tipo de situaciones yo creo que ponen en valor, ¿no? La dificultad y sobre todo el talento que tenéis que tener, ¿no? para ser capaces de enfrentaros a una competición tan dura como el Dakar, ¿no? Simplemente viendo las notas, ¿no? No pudiendo ni siquiera ver directamente el terreno en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, y para mí también es muy difícil hacer lo que hace Carlos, ¿no? Sería incapaz de circular, ya de mover el coche me cuesta, pero para ir deprisa, ¿no? Entonces cada uno tiene su parcela, tiene su sitio, su ubicación en el coche y cada uno nos dedicamos a lo nuestro, que faena tenemos con lo nuestro. Cada uno tiene su parcela, efectivamente. Luego tenemos también otro evento que organizamos y es que Carlos se ofreció a dar formación al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos una relación con el cuerpo de bomberos de Madrid porque somos suministradores habituales de vehículos de su flota. Tienen varios Rangers, varios Raptors y Carlos te ofreciste a hacer una formación a los instructores, ¿no? Al cuerpo de instructores de los bomberos para ver cómo se puede sacar el máximo partido a este tipo de coches. Vamos a ver un vídeo y comentamos. De serie tiene ya con una tecnología, una suspensión fantástica y luego unas ayudas a la conducción off-road que lo hacen ser prácticamente líder en su sector y es un lujo que puedan tener, no sé, el equipo de bomberos y sobre todo los mandos para poder llegar a los sitios más difíciles con este tipo de vehículo. Pero lo sube como sube, ¿no? Estábamos buscando un vehículo, ya que nosotros los jefes en intervención necesitamos un vehículo que nos permita hacer conducción urbana y conducción rural, llegar a sitios remotos como en incendios forestales y todo con la mayor seguridad y con un vehículo muy polivalente. Entonces, un poco investigando el mercado, carrozamos este que veis aquí con un diseño de carrozado que hicimos nosotros y en el que llevamos pues todos los equipos que utilizamos los mandos en intervención. Qué útil es, ¿no? En estas situaciones de emergencia, lo vimos también con la Dana, lo vemos con el cuerpo de bomberos, este tipo de tecnologías, ¿no? Como nos comentaba antes Jesús, que las desarrollamos en la competición y acaban en los coches de calle. Qué importante, ¿no? Poder contar con este tipo de vehículos para situaciones de emergencia y de dificultad, ¿no? Así es, un día muy interesante porque siempre aprendes, siempre cambiar impresiones con el cuerpo de bomberos, pues para mí es un lujo. También tratar de apoyarles en todo, ese granito de arena, estamos en muchas ocasiones en sus manos y que estén con el mejor material y lo mejor preparados, pues es garantía de que cuando hagan falta van a estar ahí, ¿no? La verdad es que el Raptor de serie es un cochazo, simplemente está muy por encima. A nivel de suspensiones en concreto, creo que es imposible tener un coche sin modificar, comprar un coche en el mercado, tener un coche en el mercado con unas suspensiones tan polivalentes es imposible. Es un gran coche. Pues después de estas tres experiencias vamos a volver un poco a la competición
Hemos hablado mucho del desarrollo y la innovación del coche, pero vamos más específicamente a ver qué cosas se han cambiado. Al final Ford ha probado de hacer una Raptor, la T1 Plus Evo, para que supere las pruebas más difíciles del mundo, que son las del Dakar. Estas son algunas de las novedades que tiene el coche, pero aprovechando que os tenemos aquí a vosotros, si nos podéis explicar cuáles son estas novedades y en qué os ayuda esto en el día a día en el Dakar. Voy a aprovechar rápidamente deciros un poco, pero más que nada lo que se ha tratado es de llevar el coche al peso mínimo, que no estaba, ahora ya estamos en el peso mínimo, y así a nivel de performance, llevar el peso mínimo, lógicamente ganas, porque no estás con sobrepeso, pero también lo que se ha intentado es de llevar el peso donde nos interesaba y lo más bajo posible, es decir, mejor reparto de pesos y se ha intentado ganar también bajando el centro de gravedad. Y como el parabrisas, que es una parte muy pesada de cualquier vehículo, al ser de Lexan, que es este material plástico, pues es una parte importante. Y luego las suspensiones también son algo más ligeras, pero manteniendo obviamente la fiabilidad y haciendo las evoluciones normales que en un coche se hacen a lo largo del año en cuanto a suspensiones, porque vas mejorando en diferenciales y suspensiones, que es el día a día de un coche de rallies. Y Lucas, te quería preguntar a ti, porque aquí me pone puertas de alas de gaviota. Las puertas también funcionan mejor y son más estancas. Esto supongo que para ti, que tienes que ir concentrado con la navegación, esto te ayudará. Sí, incluso han incrementado la superficie del cristal, han bajado la línea esta más bajita, con lo cual te permite en las zonas de dunas tener una mayor visibilidad de las dificultades que encuentras. Y esto todo lo pudisteis probar en el Rally de Portugal y en el de Marruecos. Y realmente notasteis las mejoras a la hora de ponerlo a punto. Son mejoras muy sutiles, pero que se notan, ¿no? Hablar de cuánto por kilómetro más rápido, pues es muy difícil, aparte que la competencia también mejora, pero yo creo que estamos en una situación donde hay gran igualdad y donde se va a jugar el rally por muy poco, por detalles. Bueno, vamos ya al Dakar 2026, lleváis todo un año preparándoos, muchísimos kilómetros de test. Si vemos el recorrido, antes nos comentabas, Carlos, 2 etapas maratón, 2 etapas, el año pasado había una sola etapa, este año se incrementa, no sé si la dificultad o eso pensáis que puede ser algo que os puede favorecer, por ejemplo, el hecho que haya 2 etapas maratón en lugar de una. Bueno, básicamente las etapas maratón, como sabéis, lo que quieren decir es que no tienes asistencia al final del día, simplemente llegas. Antiguamente, en las etapas maratón llegabas y había un bivac y había una especie de tiendas donde nos metíamos. Ahora ni siquiera eso, ahora llegas, según llegas al control horario, lo pasas y te dan una bolsa con una tienda de campaña, con un saco y una ración. Y ahí hay un fuego donde, bueno, lo primero que haces es poner la tienda, te cambias porque, sobre todo en mi caso, que suelo transpirar bastante, pues para no estar empapado porque hace frío, y preparas la tienda y hacer tiempo a llegar a las 7:30 donde preparas la ración, ahí que nos ayudamos un poco, porque más o menos Lucas se lleva aparte algo más que la ración militar esta que nos dan, ahí al lado del fuego, cenar algo y a las 8 pues ya a la tienda y a dormirte y en fin, no hay ducha, no hay nada y al día siguiente te despiertas, pues te lavas los dientes, que si llevamos cepillo de dientes es lo poco que llevamos y una muda del día anterior y bueno, pues ya a correr otra vez, ¿no? Cuando llegas, claro, como no hay mecánicos, tienes que hacer el proceso de gasolina y revisar un poco, ¿no? Es un checklist de lo que tenemos que revisar y controlar niveles y reparar si hay alguna cosa que está dañada. Y además, no, decía que eso es la etapa maratón, que son
esa noche, pero la novedad de este año, ¿no, Lucas? Quizá lo puedas contar tú, es que los 2 días, esos 2 días de las 2 semanas, no va a haber motos delante, que quiere decir que quien abra esos días Eso. pues va a sufrir. Pero al menos lo que pedimos nosotros a la organización es que fuesen 2 días consecutivos. ¿Por qué? Porque si un día sales delante, uno de esos 2 días sales delante, vas a perder más tiempo, pero al día siguiente que vas a salir detrás porque has ido abriendo, pues vas a poder recuperar, al menos se compensa. Sí, sí, ese es un poco el planteamiento. Lo que hay que hacer un poco es intentar planificar la estrategia a 2 días vista, que tampoco va a ser fácil cuando estás acabando una etapa, tienes que decidir cómo prevés que tienes que acabar para 2 días vista salir en una buena posición. A nivel de navegación, Lucas, ¿a ti hay alguna etapa que ves que es la etapa más crítica? Al final yo creo que es, en cada día hay una zona en la que es más complicado. Entonces lo que te obliga es estar todo el día, máxima concentración y a ritmos y Es que sin perder el día. por experiencia a veces es una etapa que crees que no va a pasar nada, llegas a un punto donde el roadbook no está claro y ahí se produce el tomate, el lío, empiezas a ver coches que dan la vuelta, coches que no sé qué. Entonces nunca se sabe cuándo pueden llegar los problemas. Y este año hay menos dunas y más etapas de roca. ¿Eso cómo lo vais a afrontar? Bueno, yo creo que va a haber bastantes dunas. Lo que ocurre es que no vamos a las etapas estas del empty quarter que hablábamos al inicio, pero en concreto creo que hay una etapa que solo en una etapa hablan de 300 kilómetros de dunas. Con lo cual, dunas haremos y haremos muchas seguro. Quizá a lo mejor no tan concentradas como eran en el empty quarter, pero al final en un rally como el Dakar siempre hay zonas de arena, de dunas y seguro que habrá para dar y regalar sin viajar o sin ir al empty quarter. Y un tema que muchos nos preguntamos es ese balance entre ser pilotos con mucha experiencia y ahora tener rivales con menos experiencia. ¿Qué peso pensáis que tiene la experiencia en una carrera de estas características? Pues mira, yo creo que la experiencia es importante, pero sin velocidad y sin talento y sin poder ganar a los demás, de nada te vale tener mucha experiencia, con lo cual hace falta las dos cosas. Te hace falta ir muy rápido para ganar un Dakar y obviamente te hace falta experiencia. Pero por mucha experiencia que tengas, si no vas más rápido que los demás, no vas a ganar. Y ya por último, ¿qué objetivo tenéis marcado para este Dakar? Yo creo que está claro, ¿no? Si salimos con un coche para ganar, pues intentar luchar por la victoria. Fácil no va a ser y complicado nos lo van a poner, pero si no lo luchas, no lo consigues. Pues muchas gracias. Yo creo que después de todo esto habrán quedado muchas dudas, así que vamos a empezar el turno de preguntas. Aquí tenemos una mano levantada. Buenos días. ¿Está apagado esto? ¿Sí? No. Lo puedo hacer a mi voz, no tengo problema. ¿Ahora? No. No, yo. Bueno, desde aquí te oímos, no sé, lo Vale. no te va a oír. Primero agradecer a Ford que siga intentando ganar los domingos para vender los lunes, como marca esté en tantos frentes, que la competición no la abandonen. Carlos, y para Lucas, pregunta para cada uno. Carlos, ¿cómo planteas este año la carrera teniendo en cuenta que siempre había como mucho media docena de posibles ganadores y este año hay más de una docena? Y si los Raptor cliente están para ayudaros. Y otra, y para Lucas, ¿qué trampitas esperas en cuanto a navegación? ¿Te fías de la fiabilidad de las tablets? Todas estas cosas. ¿Cómo lo ves este año? Efectivamente hay más candidatos a la victoria, eso cambia un poco, bueno, o sea, no cambia nada la estrategia porque como he dicho antes, para ganar tienes que ir más rápido que los demás, tener menos problemas y al final lo único que va a ocurrir es que a lo mejor pues esa lucha que empieza el primer día entre 12 o 14 o 15, pues al final el segundo día ya hay 13 o el tercer día va desapareciendo
y lo único que probablemente se va a alargar más en el tiempo de lo que es el Dakar y llegues, digo probablemente porque el Dakar nunca se sabe, y llegues a la última semana, pues en vez de que antes a lo mejor había 2 o estaba el Dakar medio decidido, pues a lo mejor todavía hay 4 o 5 pilotos en liza y empieza otra especie de Dakar esa segunda semana, solo que en vez de con 12, pues a lo mejor con 5. Peleando por ello, pero y se alargará y ojalá sea así porque será interesante para la carrera en sí, para todos vosotros. ¿Los Raptor clientes, analizados? Pues es indudable que tener coches con los mismos neumáticos que tú, me refiero que la llanta pueda encajar en tu buje y que más o menos si te ven como pasaron el año pasado patas arriba o atrancado, en un momento dado les puedas pedir que te peguen un tirón, pues está muy bien, porque todo lo que sea contar con coches de apoyo, pues sí, bueno. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Lucas. No, faltaba la pregunta. Ah, perdón. Es un clásico en mi vida. No, yo creo que los días, van a haber días complicados, sobre todo los días en las motos, las pistas un poco visibles, el salir atrás y tener la pista marcada va a ayudar mucho a incrementar la velocidad y el ritmo y el funcionamiento de las tablets en los últimos años ya ha estado bastante estable, con lo cual no creo que haya mucho problema en ello. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy José Antonio Ponce Pi. No sé si os acordáis de mí. Tengo un par de preguntas, una para cada una de vosotros. Me he quedado preocupado en esta presentación, la verdad. La primera, la teoría esta de que si se falla en Marruecos se gana en Dakar. ¿Esto me lo puedo apuntar, Carlos, o no? Yo siempre veo el vaso medio lleno. Vale. Entonces, pues a lo mejor un poco para huir esto de la euforia de si ganas Marruecos, qué bien preparado estoy, qué tal, no. Y si van las cosas mal en Marruecos, qué desastre en Dakar, tampoco. Entonces, bueno, como en este caso ha sido un mal Marruecos, pues quiero acordarme de los años que no ha ido bien Marruecos y que luego ha ido bien en Dakar, tan simple como eso. Vale, y para Lucas, no me he fijado nunca, pero tú te agarras alguna vez en algún lado dentro del coche, que veía a Carlitos preocupado preguntando dónde se tenía que agarrar. Uno ahí dentro, ahí tú tienes algún sitio donde agarrarte si la cosa se pone un poco difícil o no. No, no hay nada. O sea Lo que único no que haces es apoyar los pies, te atas fuerte y llevas el mando de las tablets en la mano, es lo único. Hombre, sería una buena imagen verte agarrado con la mano agarrado y con otra viéndola. Bueno, hasta último de Dakar sí que iba agarrado, pero iba agarrado a la puerta para no perderla. Las preguntas, ¿no? Buenas, Carlos, Lucas, ¿qué tal estáis? Rubén Gómez para Auto FM. Preguntaba sobre los rivales, sobre Dacia, Loeb, Cristina, con su flamante nuevo fichaje con Lucas Moraes, y por Toyota, ¿cómo los veis? Bueno, pues Toyota sin la aventura del último control horario, con Dacia sin la aventura del último control horario de Marruecos, Nasser hubiese ganado el Mundial, poco más que añadir. Loeb ganó Marruecos, poco más que añadir, y Toyota, pues, bueno, además una evolución del coche, los ganadores del año pasado, por lo cual defiende el título. He dicho que había gran igualdad y sinceramente lo creo. Y hay además muchos coches de todas las marcas, no es que haya, más bien ha dicho, o sea, oficiales más 2 o 3, no sé qué, en Dacia por los únicos que hay 4, pero Toyota tiene como siempre 10 o 12 coches. Es que va a estar muy igualado, muy igualado. Y con mucho candidato, una nueva generación de pilotos que vienen apretando fuerte y que van muy rápido. Hola Carlos, y que sea de Autodiario. ¿Qué tiene que ocurrir en este Dakar para seguir viéndote correr el año que viene, en 2027? Primero que tenga contrato, antes que tenga contrato. Lo más importante de todo, como hago todos los años, pues será acabar
acabaré el Dakar y me imagino acabarlo bien, y contento. Y entonces llegas, descansas un poco, desconectas y luego te vas al espejo y te preguntas una serie de cuestiones a las cuales tienes que ser honesto a la hora de contestarlas, ¿no? Hay muchas. Te has divertido, has sido rápido, crees que puedes ganarlo todavía, no sé, se me ocurren muchas de esas inquietudes que no solo en el espejo, sino muchas veces pues te las preguntas, ¿no? Has hecho todo lo que tenías que hacer, sigues con las mismas ganas, la ilusión, la motivación y entonces haré lo mismo, llegaré, acabará el Dakar, me preguntaré, independientemente del resultado, me preguntaré todas esas dudas y todas esas tienen unas contestaciones que obviamente tienen que ir, casi todas tienen que ser contestaciones positivas para que pueda estar bien. Luego aparte tienes que tener un coche para poder correr. Ahora he tenido la suerte de que han sido positivas y he tenido un coche para correr. Puede que llegue un día que pues a lo mejor no tengo un coche para correr. Me gustaría que es pues una decisión mía, no de los demás, eso sí lo tengo claro. Y creo que me ha dado el derecho a correr hasta que quiera, si me apetece, y el tiempo dirá. Después, Vidi García de La Razón. Después de que nos hayan mentido varios años, afortunadamente, diciendo o dejando entrever que podría ser este tu último Dakar y de nuevo otra vez, lo cual es maravilloso. Y si unimos cabos con lo que hemos visto en el vídeo de lo que le ha gustado a tu hijo, este tipo de coches, ¿tú crees que podría llegar el momento en el que alguna vez, dentro de mucho tiempo, le entregases el testigo y las llaves de un coche del Dakar cuando Carlos dejase la Fórmula 1? Creo que eso va a ser materialmente imposible porque mi último Dakar... Sí, eso lo he dicho. Y yo no creo que su última temporada en Fórmula 1 esté tan cerca como mi último Dakar. Pero lo que hay que hacer es disfrutar. Disfrutar los años, creo que fue hace 2 años o 3, hace 3 quizás, pero pasa el tiempo muy rápido. Que una de las reflexiones que yo le dije a Lucas, digo, Lucas, no sé cuántos Dakares haremos, creo que después ganamos 2, pero recordaba que en un Dakar, había sido un Dakar con problemas, yo creo que fue el primer año del Mini, sin disfrutar, yo medio enfurruñado, medio enfadado, y antes de ir al segundo Dakar del Mini le dije, Lucas, yo creo que yo personalmente, uno de los objetivos que quiero es disfrutar, pasármelo bien, por supuesto intentar ganar, ¿no? pero quiero disfrutar, vamos a intentar entre los dos. Y creo que más o menos lo hemos conseguido los dos objetivos, que divertirnos, disfrutar, respetarnos. Ha habido días buenos, días malos, tanto por su lado como por el mío, y por eso no me preocupa. Lo que has dicho es inviable, es imposible. Si algún día quiere hacer el Dakar, lo tendrá que preparar bien, lo tendrá que currárselo, pero está a muchos años vista, creo, y mi último Dakar no está a muchos años vista, desde luego como piloto profesional. Claudia López, de la cadena SER, buenas a los dos. Aquí. Nada, preguntaros que será un rally que el Dakar lo decidan los detalles, y quería preguntaros cuál creéis a los dos que va a ser vuestro punto fuerte que diferencie del resto de competidores, que hay mucha competición este año. Complicado. Nuestro punto fuerte, ¿cuál puede ser? Pues es indudable que así a bote pronto hemos hablado de experiencia. Si no es nuestro punto fuerte la experiencia, pues sería un problema. Pero ves como un piloto con tanta experiencia, como un equipo con tanta experiencia como nosotros llega el año pasado y nos equivocamos y nos ponemos patas arriba a las primeras de cambio. No solo nos pasa a nosotros, pilotos como Loeb le pasó al día siguiente o el año anterior a Latilla, quiero decir, va muy rápido, pueden pasar cosas. En la CAR
la experiencia es muy importante. Hay que ir más rápido que los demás para ganar, ya lo he dicho, peleas contra el crono. El crono no entiende de edades ni de experiencia, el crono empieza y acaba y ahí lo único que cuenta es el tiempo que has hecho. Y bueno, quiero pensar que también debemos estar lúcidos en cuanto a saber cuándo apretar, cuánto y dónde no. Por eso la experiencia ayuda. Y nuestras cualidades, pues hasta ahora, si hemos ganado 4 Dakares, pues quiere decir que ya ha habido otros años que no lo hemos hecho bien, pues ojalá sea un año que salga bien todo y que podamos estar luchando por ganar, pero al final hace falta velocidad, experiencia y un poquito de suerte, porque como digo yo, nadie ve a través de las dunas, nadie ve a través de la arena, y realmente es que hay veces que 1 metro más a la derecha, 2 metros más a la derecha, que es sutil, o 2 metros más a la izquierda, es pues empezar a dar vueltas o simplemente pasar. Entonces, o pillar una piedra así de grande o no pillarla. Nadie ve a través de la arena, nadie ve detrás de un rasante. Y bueno, hay que tener algo de suerte. ¿Ya está? Dos preguntas para Carlos y una para Lucas. Carlos, has hablado al principio de todo de íbamos a la máxima velocidad cuando te tapabas con la mano el viento, pero yo al menos no sé cuál es esa máxima velocidad, no sé si se puede decir, me parece que es interesante. Sí, porque hace unos años que han limitado a 170 la velocidad, está limitada por GPS, entonces vamos mucho tiempo a 170, que es el límite. ¿Y antes de ese límite qué velocidades se cogía? 190, 195, no sé si alguna vez hemos ido a ir a 200, no recuerdo. En arena es difícil porque con la potencia de los coches siempre, los que habéis conducido en arena, pues consume mucho y no se puede ir muy. Pero vamos, 170 ya da para pues, por donde vas y con lo que hay ya da. Gracias. Y creo que es una buena medida para la especialidad. Y la otra pregunta es, lo ha dicho Lucas, dice, ha bajado la ventanilla, vemos mejor para las dunas. Yo que he subido en un coche contigo en una prueba de periodistas, he visto lo meticuloso que eres con los detalles. He pensado que quizá la altura del asiento en la que vais sentados es muy importante para ver más en un tipo de etapas. Sí. ¿Reguláis diferentes alturas en función de las diferentes etapas? ¿Tenéis diferentes alturas para cada uno? ¿Nos puedes hablar de eso? No, pero sí es cierto que la tendencia en un coche de rally normal es ir más bajo. Aquí vas más alto porque tienes más visibilidad. Yo, por la posición que tengo de conducir, me gusta ir con las piernas muy estiradas. Eso quiere decir que tengo que ir con el asiento muy para atrás. El habitáculo de un coche de estos es bastante pequeño, aunque el coche parece muy grande, el habitáculo es pequeño. Entonces, implica que si vas muy atrás, pierdes metros de visibilidad. Para compensarlo, voy lo más alto posible, pero hay una reglamentación que necesitas unos centímetros desde el casco a la altura de la barra. Entonces voy al límite de lo que permite la reglamentación. ¿Y lleváis diferentes alturas? ¿Lucas puede...? Sí, Lucas, vamos. Vale, gracias. Sí, hay diferentes preguntas aquí que ha hecho la gente viendo el directo en la presentación, pero hay una que me ha parecido muy curiosa y os quería preguntar. Han preguntado si Carlos Sainz, con toda la experiencia que tienes ahora después de todos esos años, pudieses ir atrás al primer Ford en el que te montaste, la primera competición que hiciste con Ford, ¿qué consejo le darías a aquel Carlos Sainz que el primer día se montaba en un Ford? Eso fue hace muchos años, ¿no? No había llegado todavía al campeonato del mundo de rallies, imagínate, ¿no? Yo creo que el carácter de una persona lo puedes moldear un poco, pero no lo cambias. Cuando a ti te dicen, es que este ha cambiado mucho. Yo siempre me decía, cuando dicen ha cambiado mucho, siempre tengo dudas, porque no es como es. Pues al final sí, lo modelas, pero no sé. Yo, si pudiese cambiar cosas, pues trataría de haber sido
a pesar de que parezco muy tranquilo, pero me gustan las cosas muy rápidamente, tengo poca paciencia. Esa poca paciencia que tengo, para algunas cosas es buena, pero para otras no es tan buena. Entonces, a mí, por ejemplo, el Dakar me ha enseñado a ser más paciente, más contar hasta 3, más... Yo de joven era más impetuoso, ahora soy más paciente, creo que eso me ha moldeado mi carácter, la edad, las diferentes circunstancias me ha hecho tener otra perspectiva un poquito más tranquila de algunas cosas que antes era... y eso no es tan bueno en algunas situaciones. ¿Qué tal? Antonio Ramos de Caran Driver. Teniendo en cuenta que tú venías de correr y ganar con un coche que era principalmente eléctrico, yo te quería preguntar sobre las diferencias a nivel de conducción o sea, de cómo manejar, pasar de un coche que era eléctrico a un coche que lleva un motor de la vieja escuela, un V8 atmosférico. ¿Qué diferencias notas, sobre todo a la hora de manejar un coche así en un Dakar? Y además también te diría incluso a nivel de comunicación entre los dos, porque claro, desde fuera a nosotros nos suena celestial ese sonido, pero imagino que desde dentro la comunicación entre los dos con ese sonido tiene que ser un poco complicada. Pues mira, te vas a llevar una sorpresa, pero a nivel de ruido, el año pasado llevábamos 2 motores eléctricos y un motor de combustión a régimen constante para cargar esas... No el año pasado, hace 2 años. Entonces el ruido era peor en el Audi que aquí. Y la conducción pues es diferente. Y, entre otras cosas, allí no había marchas, aquí hay marchas, tienes que ir cambiando constantemente. Allí vas más concentrado en la conducción. Y bueno, pues al final el coche eléctrico tiene una serie de ventajas y otras desventajas, pero por ejemplo lo de las marchas es una de ellas, la respuesta, el hecho de que no tuviese una conexión entre la parte delantera, la tracción de la parte delantera a través de un árbol de transmisión con la parte trasera, pues lo hacía diferente. Llevamos una especie de diferencial central virtual contra un diferencial central mecánico. Todo eso hace que el coche se comporte relativamente diferente. Pero el objetivo, y cuando me preguntabais hace 2 años cómo se conduce, tú no vas a reinventar la conducción, tratabas de cómo conducir a un coche eléctrico lo más parecido posible al coche de una tracción normal. Carlos Miquel, de la cadena COPE. Una pregunta para Carlos. Carlos, tú que eres una especie de viajero en el tiempo, un piloto infinito. ¿Cuánto te motiva encontrarte ahora con la nueva generación como Moraes e intentar batirlos? Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué sabes de Ford para el año que viene? Si, como pones en duda lo del coche, si habrá proyecto Ford para el Dakar del 27. De Ford no sé realmente planes, yo creo que esperarán y lo dirán cuando le pegan. Nueva generación de pilotos, pues me parece fenomenal que finalmente llegue, porque creo que Nasser Peter Hansen, Nasser y Loeb y yo pues hemos estado jugándonos el Dakar durante muchísimos años y es bueno que venga nueva generación. Yo creo que cuando yo era joven y miro para atrás y llegué al Mundial de Rallys y hay una serie de pilotos establecidos, en mi caso pues llegas a un equipo con tal Cancunen o con gente ya campeona del mundo, pues es un proceso que es el proceso que es que los jóvenes llegan y al final pues se miren con la gente que tiene pues un poco te da el nivel, ¿no? Y llega un momento en que llegarán, irán más rápido, son mejores y ganarán. Entonces ese proceso ocurre en todos los deportes, en el tenis, y yo creo que es genial que ahora pues haya no solo uno, no solo un joven,
que haya varios, como Moraes, como Ferreira, he dicho, Quintero, Lategan, gente que ya ha estado ahí, pero tienen que dar ese paso de ganar el Dakar. Pero ahí hay claramente una nueva generación que es bienvenida. Luego, por mi parte, cada vez que alguien me pide consejo, pues se lo doy encantado y se lo he dado y bueno, a mí me parece estupendo que lo haya. Ahora, no quita que cuando me pongo el casco, pues intento ir más rápido y yo me imagino que tampoco le debe hacer mucha gracia cuando acaba un tramo y un señor tan mayor pues está delante, ¿no? Pero al final el crono no entiende de pasaportes ni de fechas de nacimiento. Obviamente está claro que hay una muy buena nueva generación de pilotos que está por llegar y que está ahí ya. Hola, muy buenas. Rodrigo Fersáez de Más que Coches Telecinco. Nos conocemos también como expertos, como veteranos hace muchos años. Os hemos preguntado de todos estos años y precisamente aprovechando que no es la primera vez ni la última, espero que nos veamos aquí, yo quería hablar de la ruptura de mitos. Gente tan veteranos como vosotros habéis estado rompiendo mitos desde hace muchos años. Cuando cambió el Dakar famoso a América, os tocó lidiar con la gente que decía que era más fácil. Cuando empezó a ser más rápido y empezasteis a los World Rally Car a pelearos, os tocó lidiar con la gente que decía, bueno, para vosotros es mucho más fácil ahora para vosotros. ¿Qué mitos quedan por cumplir, por romper, mejor dicho, ahora en este tipo de superficie, en este país? Sí queda alguno. Y en cuanto a la motivación, la segunda pregunta sería, estás hablando de los jóvenes, ¿os sigue motivando en el fondo también picaros con los mayores y sobre todo con alguien como Loeb, que al final no ha conseguido todavía ganar un Dakar, en este caso? ¿Cómo lo afrontáis cada día? Si hay algo que afrontar ahí. Gracias. Yo te diría que yo no corro para demostrar nada a nadie, corro porque me divierto, porque me gusta ganar, pero no corro motivado para voy a demostrar. Nunca lo he corrido y nunca ha sido así. La otra pregunta que has hecho es el Dakar, el ritmo del Dakar ahora es un ritmo muy alto. No de ahora, que no me gusta colgarme medallas, pero sí es cierto, Lucas, que cuando aparece, tú en aquella época todavía no corres muy, pero la gente dice, no, esto así no se puede correr el Dakar. Al final los que han seguido ganando el Dakar es gente que ha dado ese paso, porque el Dakar, como se conocía históricamente, una carrera que había que gestionar, no sé qué, eso no se gestiona poco y nada. Y los jóvenes que llegan ahora lo tienen perfectamente claro. De hecho, si pecan de algo algunos es de que les falta por gestionar, ¿no? Y yo no sé si creo que te he contestado a las tres, o Lucas, hay algo que quieras añadir, pero más o menos la lectura es así, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Lucas, ahora hace un rato que hemos hablado del mítico motor Coyote que lleváis y que también os diferencia de la competencia. Dime una gran baza de llevar un V8 y una desventaja comparándolo con los V6 de Dacia o Toyota. Mira, tienes que entender una cosa, y es que la potencia hoy en día viene determinada por unas tablas de la FIA, es decir, la FIA marca la potencia de todos los coches para que nadie pueda, y llevamos un torque meter, que es un medidor de torque en los coches, y hay una constante medida por parte de la FIA, y si te pasas suena una alarma, no suena una alarma, salta una alarma, y si te pasas X veces te penalizan. Con lo cual, esa potencia, la FIA lógicamente lo que hace es tratar de igualar los motores turbo con los atmosféricos. Eso implica que los atmosféricos, como giran algo 1000 vueltas, 1500 vueltas más alto, pues quizá los atmosféricos para llegar a la misma potencia tienen, a este número de vueltas tienen menos torque que si los turbo, que tienen 1500 vueltas menos, para llegar al máximo potencia, pues llegan con una rampa más vertical.
somos los únicos motores atmosféricos en el Dakar. Es difícil de decir ventajas y desventajas. A mí me gustaría probar un motor turbo para realmente poder contestar. Hola, Carlos, soy Lucas, Fernando Ríos de Auto FM. Yo quería preguntaros si una de las cosas que más orgullosos os hace sentir relacionadas con el Dakar es haber ganado con 4 marcas distintas. Eso dice mucho de vuestra capacidad de adaptación. Y luego una pequeña petición, y es que cuando decidas, Carlos, dejar de correr, que nos sigas llamando a final de año para contar pues lo que... No sé qué os voy a contar, pero bueno, pues aunque seguramente... sea, brindaremos y recordaremos historietas. Vale. Pues eso, si estáis orgullosos, ¿no?, de haber ganado con 4 marcas distintas. Yo creo que sí, ¿no? Yo, desde luego, muy orgulloso. Que 4 marcas hayan confiado en ti, en nosotros, y haber conseguido el objetivo de ganar con las 4 y que ahora estemos en este proyecto de una quinta, sobre todo a estas alturas de mi carrera deportiva, tan longeva, pues creo que dice mucho. Entonces, personalmente es una de las cosas que más, independientemente de haber ganado el Dakar, que más orgulloso. ¿Ya está? Pues ya llegamos al fin y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Gracias a nuestro piloto, copiloto, a Ford y a Red Bull. Y bueno, estaremos atentos, os estaremos siguiendo y os deseamos lo mejor. Pues gracias, feliz Navidad a todos y nos vemos en el Dakar.